Nivel 1. Sucesor de Warzone. Como habrán podido intuir, debido a que en la propia imagen del juego sale, esta sería una especie de secuela que no seguiría la historia y canon del Warzone original, y por lo tanto, del Modern Warfare 2019, sino que sería un reinicio al juego homónimo que salió en 2009, con mecánicas, historia e incluso personajes reescritos y con destinos diferentes, como lo puede ser Ghost, pero aquí me enfoco más, en cómo todo lo ya establecido en el Warzone de 2020 fue cambiado por algo que se podría denominar dentro de su propia jugabilidad como, lento, pausado, pero que en esencia, no deja de ser el mismo Battle Royale pero con un lavado de cara y cambios en todos los sentidos a la visión que Infinity Ward tenía sobre este siguiente título de la saga Call of Duty. Bugs. Todo videojuego que salga al mercado sin excepciones, tendrá algún que otro fallo tanto gráfico como visual, que puede cambiar la manera en la cual estés jugando el juego en ese momento tanto de manera positiva como negativa, pero en el Warzone 2.0, hubieron muchísimos problemas al inicio de este, debido a la pobre optimización que los de Activision e Infinity Ward le dieron a este juego que lo hacían casi injugable, estando el juego en un estado que incluso pareciera una alfa, con una cantidad tanto irrisoria como innumerable de errores de toda índole que eran difíciles de ignorar, y más si contabas con una consola como la PS4, o similar que no tuviera la capacidad para procesar todo lo vasto que era este juego. Mencionaría los glitches con mucho gusto, pero alargaría el vídeo muy innecesariamente, aparte de que muchos de estos bugs, aún siguen afectando el juego hoy en día sin arreglo alguno, algo desafortunado, ya que, los jugadores de este Battle Royale tuvieron que estar unos 4 meses sin comunicado alguno de Activision acerca de si por fin se dignaban en arreglar todo esto, que estaba matando al juego por dentro. El meta. En lo que lleva de tiempo y existencia desde que salieron ambos títulos, han habido armas que se han vuelto icónicas dentro de la comunidad, debido a que estas dominaban sobre el resto que se encontraban disponibles, ya sea por destacar en daño, velocidad de bala, bajo retroceso, capacidad de cargador, etc. Y que en el caso de Warzone 2.0 no es la excepción, teniendo una o dos que han sido consideradas como las mejores si las comparamos con el resto. Los casos más famosos de armas meta que se han hablado millones de veces dentro de la comunidad de este juego serían como por ejemplo, en la temporada 1 las armas titulares que han dominado el meta durante 3 meses han sido la RPK y la Fennec, luego en la temporada 2 hemos tenido la ISO en Glock junto a los subfusiles, en la temporada 3 la Cronen Squad y la MP5, y por último y actualmente en esta temporada 4, siendo la X13 y las Basilisk duales como metas definitivos. Obviamente estas no son todas las armas que se han vuelto meta a lo largo de la historia de Warzone, ya que este juego cuenta con un gran catálogo de armas sorprendentemente bueno, que en cualquier momento les pueden hacer algún mínimo cambio que las hagan resaltar sobre el resto, quedando así, de que el predecir cuál será la próxima arma excelente que domine sobre el resto sea una tarea algo difícil de hacer. Audio. Una de las quejas principales y errores más grandes que este juego ha tenido, y sigue teniendo por parte de los jugadores, es el audio. Indispensable para muchos juegos, que, en este caso para un FPS, es demasiado importante para identificar de manera auditiva los pasos y disparos que escuchas de los enemigos, no funciona de manera correcta en este juego, debido y que en resumen, el Warzone usa un sistema de audio y sonido basado en una especie de, valga la redundancia, sistema de prioridades dentro de la programación del mismo, que le da importancia a ciertos ruidos que esté escuchando el jugador en ese momento, como por ejemplo, que si te pasa un helicóptero por encima, mientras que hay una persona corriendo detrás de ti, en este caso, gracias al audio de prioridad que maneja este juego, e imitando cómo el ruido funciona en la vida real, vas a escuchar mucho más el ruido del helicóptero que el del propio jugador corriendo detrás tuyo. Esto, aunque sea un elemento realista que le da bastante inmersión al juego, al mismo tiempo es algo perjudicial que afecta el propio modo de juego que se viene manejando aquí, el Battle Royale. Un género en la mayoría de veces competitivo, en el cual no te puedes permitir un error por más mínimo que parezca, ya que eso representaría el que pierdas la partida en ese momento, y en el caso de Warzone 2.0, escuchar a tu enemigo que anda cerca es mucho más importante que prestarle atención a los ruidos que te rodean, que repito, aunque sean un elemento que le dan inmersión al juego, afectan más de lo que ayudan realmente.
aunque este punto del audio haya sido corregido a medias en esta temporada 4, aún así da mucho de qué hablar en la comunidad cuando de querer sacarle las cosas malas a este juego se trata, y más si recordamos momentos como estos, que estoy seguro y la gran mayoría que haya visto o jugado el Warzone 2.0 se sentirán identificados. Críticas iniciales. Como habrán podido notar a lo largo del iceberg, el juego no ha salido en el mejor estado posible, esto sumado a que la jugabilidad no fue del agrado de la gran mayoría de usuarios, y que estaba ocupando un lugar muy importante como lo es ser la secuela de uno de los juegos más queridos de años anteriores, ha provocado que en sus inicios haya obtenido una gran cantidad de críticas, en su mayoría negativas, por lo poco que ha innovado comparado al juego anterior, y que más bien, en lugar de hacer algo nuevo pero divertido, sea una desmejora total de todas las mecánicas ya establecidas del juego anterior, que por alguna extraña razón, han decidido en eliminar en este, o que en caso de que estuvieran, eran versiones más lentas y toscas de las ya disponibles, como lo puede ser la movilidad, un tema que ya tocaremos en el siguiente nivel de este iceberg. Nivel 2. Cheaters. Cheaters o en español tramposos, es como se le llama en el mundo de los videojuegos, a las personas que usan software o herramientas externas a algún juego, para obtener algún tipo de ventaja frente a sus contrincantes. En el caso de Warzone 2.0, se llevan odiando incluso aún más estas prácticas dentro de la comunidad debido a varios factores, siendo uno de ellos, el que su predecesor haya sufrido oleadas de hackers a lo largo de su ciclo de vida, que pueden ser desde gente que usa wallhacks, o ver a través de las paredes, aimbot, el que tu mira se mueva sola al enemigo, silent time, que tus disparos se dirijan automáticamente al rival, o incluso inmortalidad. El punto aquí es, que este es uno de los problemas que aunque aparezcan de manera esporádica y sean algo difíciles de detectar, cuando alguien sí se da cuenta de una persona que usa este tipo de trampa, se arma todo un revuelo en torno al clip en cuestión, habiendo mucho diálogo y controversia dentro de esta comunidad, acerca de qué jugadores son los legales y bla bla bla, en fin, gente usando la lógica del por uno pagan todos. Bueno, creo que me he ido del tema principal, pero para resumirles, es gente que no juega de manera limpia y usa herramientas o objetos fuera del Warzone para obtener una ventaja de algún tipo. Solo que les quería hacer saber, que cuando alguien hackea o usa algún tipo de trampa o exploit dentro de este juego, las cosas no quedan en una simple publicación de Reddit con gente reaccionando de manera normal, sino que por el contrario, puede y quedes inmiscuido en una pelea de argumentos con un random si no cuidas bien tus palabras. La comunidad de Warzone, como siempre así, no es por generalizar pero es lo que normalmente se ve por estos lares cuando de cheaters se habla, y más si es un streamer al cual descubren realizando este tipo de actos, como una persona en específico la cual veremos pronto. Colaboración con The Voice. La colaboración con The Voice es el evento que actualmente se viene dando dentro de la actual temporada 4, gracias a esta colaboración con la serie, fue posible traer cosméticos tales como la skin de Homelander, Starlight y Black Noir, pósters con imágenes alusivas a estos personajes, y por último, la inclusión de unas jeringas con el compuesto V que aparece en la serie, la cual si te inyectas, te puede dar uno de 4 poderes como visión de rayos láser, super salto, descarga eléctrica por las manos y la teletransportación. Con este evento ya se ha dejado más que claro la cantidad de lógica y realismo que los desarrolladores quieren dejar con este juego, aunque si les soy sincero, el evento me encantó bastante y es un soplo de aire fresco, tanto en eventos anteriores buenos pasando a mediocres, como en jugabilidad que se venía pidiendo un cambio más divertido desde hace mucho tiempo. Nada más que comentar aquí, los vídeos hablan por sí solos. Warzone ha muerto. Warzone ha muerto, es uno de los clickbaits más grandes que este juego tiene actualmente. Aunque sí es cierto que los números de jugadores han decaído bastante conforme el tiempo va avanzando, eso no quiere decir que el juego se le pueda catalogar como muerto, por esto y que ya los vídeos de Warzone en distintas redes sociales ya no obtienen las visitas que la gran mayoría de creadores de contenido esperan, provoca que empiecen a subir vídeos, comentar y escribir cosas tales como esta.
Una frase que al final se ha vuelto objeto de burla dentro de la comunidad, y que ya hasta parece parte del mismo juego conforme Activision saca una nueva temporada y cómo es que la gente se burla de manera irónica por cómo la base de jugadores del Warzone 2.0 no tiene punto de comparación al juego anterior, con miles y millones de jugadores conectándose de manera simultánea, con ahora, luchando por quedarse entre 60 y 80 mil jugadores conectados. Esto claro son los datos que arroja Steam, pero aún así es curioso ver el éxito que ha tenido este juego, si es que podemos llamar a eso como éxito. Armas OP. Ligado a un punto anterior del iceberg, para que un arma dentro de Warzone en este caso, sea considerada como meta, esta debe de tener alguna cualidad o atributo que la haga destacar sobre las otras, y dentro del gran catálogo de armas que nos provee este juego, han habido algunas que han hecho alguna acción de manera exagerada, que los desarrolladores no esperaban que hiciera, tal vez por mal balanceo o darle algún aumento en sus estadísticas que sea mucho más de lo que se esperaba. El ejemplo más claro de cuánto a arma OP me estoy refiriendo, son a las Basilisk duales, ya que, en un inicio eran un arma usable pero potente que te podía servir exclusivamente para distancias relativamente cortas, pero con esta nueva actualización de la temporada 4 recargada, lo que han hecho debido a los cambios de equilibrio que los de Activision quisieron hacerle a las armas y el cambio de la vida, fue una olla de cuidado que no solamente posicionaron a estas armas como el meta definitivo en ese momento, sino que además, convirtiendo en un arma rota o OP que necesita ser balanceada o nerfeada para que no solamente más gente no se ande quejando y por ende yendo del juego, sino para que la salud en general del propio Warzone no se vea afectada por la monotonía y cansancio de ver y usar la misma arma que los usuarios usan, ya que por el contrario, el único en desventaja aquí serías tú. El movement. El movimiento movilidad, es uno de los aspectos de jugabilidad en Warzone 2.0 que mayores quejas han recibido no solo en su lanzamiento, sino en todo Modern Warfare 2 en general, habiendo críticas tales como que el personaje era muy tosco, lento, y que era demasiado fácil que una persona que estuviera campeando o que se moviera lento te matase si te veía, ya que sumado al alto time to kill que posee este juego, o poseía, las posibilidades de sobrevivir eran muy bajas, por lo que en el caso del Battle Royale, los desarrolladores decidieron hacer cambios como que al ponerte placas tu personaje se mueva más rápido, y a añadir objetos que mejoren tu rotación por el mapa. Aunque eso sí, los jugadores más tryhard son los que más enojados se encuentran con estos cambios, y ellos piden que vuelvan temas tales como el Slide Cancel, que básicamente era un exploit en el Warzone original que cada vez que hacías un deslizamiento y rápidamente te parabas, reiniciaba tu sprint táctico, haciendo que el movimiento de tu personaje fuera más rápido en comparación a alguien que no usa esta técnica, pero Activision, en específico Infinity Ward, ha dicho en múltiples ocasiones, que la filosofía de este juego ya está pactada, y que no hay nada que se pueda hacer para que todas estas decisiones sean cambiadas. Aunque quién sabe, hay rumores que indican cambios en las mecánicas y jugabilidad de este juego debido a que Raven Software será ahora quien dirija este juego, los jugadores esperanzados rezan y añoran que sean la verdadera solución a todos estos problemas de movilidad que el juego lleva cargando desde el primer día, y que hoy, aunque muchos de esos problemas se hayan corregido y contentado a muchos usuarios, queda mucho camino por delante para obtener ese Warzone que tanto nos gustaba en sus inicios, o por lo menos algo parecido pero igual de divertido. Nivel 3. El anti-cheat. El anti-cheat que actualmente utiliza este Warzone es llamado Ricochet. Un equipo de personas y un software llamado kernel, que se aloja en tu computadora una vez que inicias el juego, el cual recopila datos y programas que se estén usando en ese momento. Sé que muchos pensarán que esto es más bien un spyware, o virus que espía todos tus datos, y en cierta forma lo es, aunque según los de Activision, no tienen esa mala intención de usar tu información para dárselas a terceros, sino que, atrapar a aquellos usuarios que usan trampas o hacks modificando los archivos del juego para obtener algún tipo de ventaja dentro del juego, todo esto lográndolo gracias a un sistema de repeticiones y grabación, que los del equipo de Ricochet han desarrollado para grabar cada uno de los jugadores en sus propias partidas, para así el día que llegue un reporte de algún usuario, que créanme que son muchísimos, el sistema detecte alguna irregularidad y con esto ver si la persona en cuestión está usando algún tipo de trampa. Como cualquier sistema antitrampas no es perfecto, y si puede dar el caso de que a algún usuario no le eliminen la cuenta de inmediato, ya que, como se debería de saber, así como los sistemas antitrampas evolucionan, los hackers o empresas y personas que venden y dan este tipo de servicios, también mejoran sus maneras para poder pasar desapercibidas ante estos nuevos sistemas de seguridad.
En pocas palabras, es un juego de gato y el ratón, que terminará de una manera u otra dependiendo de cómo se jueguen las cartas. ¿Qué Warzone es mejor? Esta es una de las preguntas que los usuarios en la comunidad de Warzone más se realizan a la hora de querer ver qué juegos son mejores, porque de un lado, los que son fanáticos a morir del Warzone de 2020, seguían más por el lado de la nostalgia diciendo que ahí se hicieron muchos amigos, que las armas, el sonido, la movilidad y en especial el propio mapa de Verdansk eran mucho mejor en comparación a lo que tenemos en Warzone 2.0 hoy en día, que por cierto, aquella parte del fandom que defiende ese juego, dice que Caldera fue lo que condenó a Warzone 2020 al fracaso y cierre que tendrían el mes de septiembre del 2023, ¿qué podemos sacar de conclusión de todo esto y quién tendría la razón al final? Ambos puntos tienen cosas correctas. Por un lado, desde que Warzone 2020 se unió con en ese momento, Vanguard, para sacar un nuevo mapa, armas, gráficos y mecánicas distintas, eso provocó que el juego estuviera demasiado mal en muchos sentidos, y tampoco ayudó que la colaboración con el juego anterior, o sea Cold War, agravara más la situación tan pobre de un juego que a día de hoy, puede que te diviertas un rato por la nostalgia, pero la realidad es que es un juego totalmente roto el cual aunque intentaran arreglar, ya sería demasiado tarde y tendrían que eliminar una cantidad gigantesca de contenido para que este vaya a un estado mucho más decente, aunque eso no sería el principal problema ya que, debido a la nula seguridad que cuenta este juego con su antitrampas ya desactualizado, eso ha provocado que una oleada interminable de hackers haya infestado el juego de tal manera, que en todas tus partidas siempre esté garantizado que te encuentres con uno. Por lo que aquí su servidor presente dando una opinión personal a esta pregunta, pienso que el Warzone 2.0 en cuanto al propio juego como tal, lo considero más divertido y jugable en comparación al estado actual de Warzone 2020, pero ojo, todo esto bajo mi criterio, cada quien puede decir el juego que le guste sin que haya una pelea en los comentarios, y con nada más que decir, pasemos al siguiente punto del iceberg. El juego estaba incompleto. Como algunos de ustedes sabrán o han deducido al ver este iceberg, cuando Warzone 2.0 salió el 16 de noviembre del 2022, este lo hizo en un estado poco pulido, mal hecho y lleno de bugs que dejó con mucho recelo incluso hoy en día a aquellos que probaron el juego en su día, dando una muy mala impresión de un juego que de por sí, no fue del agrado de algunos usuarios cuando se presentó por primera vez en el evento que Activision realizó para promocionar Modern Warfare 2, el Codemest, dando lugar así, a que, aunque haya tenido buen número de jugadores al inicio, al cabo de un mes, haya perdido una cantidad gigantesca de usuarios que han ido abandonando el juego conforme este avanzaba sin algún tipo de cambio tanto en sus mecánicas como en los bugs tan notorios que este tenía, y todo esto durante unos largos 4 meses en los que los desarrolladores no se han ni comunicado al respecto sobre esto, por lo que, Warzone fue un juego incompleto que duró en este estado hasta la salida de la temporada 2 recargada, aunque esos hechos aún dejaron sus secuelas a día de hoy. Acusaciones de hacks. Cualquier videojuego multijugador va a contar con alguna figura reconocida, youtuber o streamer que presente muchos de sus gameplays o streams con algo que lo haga denotar, ya sea por su carisma, información compartida, o el más común de todos, el cómo se destaca por ser alguien que juegue increíblemente bien, pero así como hay gente que aplaude a estos creadores de contenido, también está la otra cara de la moneda que no solamente menosprecia a este tipo de jugadores debido a algún tipo de celos, sino que también, hacen todo lo posible para verlo caer y que este quede en ridículo frente a la comunidad, ya sea filtrando datos sobre la persona, mostrando objetos o cosas de índole privada, o como nos compete en este apartado del iceberg, acusarlo sin algún fundamento de que este lleva hacks. Un ejemplo bastante popular en Estados Unidos, y que por cierto ya tocaremos en el siguiente nivel, es la youtuber y creadora de contenido Nadia, aunque también podríamos mencionar a los más grandes tales como Nick Merckx, Aidan, Swadi, como también otros que hablen en idioma español como Soki, que ya para este punto debe de tener cientos de vídeos en su canal explicándole a la comunidad el por qué no usa algún tipo de trampa, por lo que aquí, se resaltaría él como el lado malo de la comunidad, aquellos que no son capaces de comprender que una persona simplemente es buena porque le ha dedicado horas y horas a un juego, no porque necesariamente lleve algún programa que los ayude. Lo más importante aquí es investigar antes de soltar la primera piedra.